Hola, en esta ocasión vamos a ver en este video algo muy importante en las matemáticas, lo que es la integral. Vamos a hablar un poco de la integral, pero sobre todo nos interesa entender qué es la integral. Quizás algunos ya tenemos idea de lo que es una integral y otros, a pesar de que hemos escuchado esta operación o que incluso la hemos calculado, no tenemos claro de qué se trata cuando estamos haciendo una integral. Probablemente aún con este video no nos quede totalmente clara la idea, pero pretendo un poquito mostrar qué es integrar, qué es la integral de una función y sobre todo pretendo hablar de algo que se llama el teorema fundamental del cálculo, que precisamente es esta parte de definir a la integral. Y pues espero que les sea muy útil este video. Vamos a empezar. ¿Ok? Entonces aquí anoté definición de integral. Para esto, bueno, pues voy a empezar mencionando precisamente este que se llama teorema fundamental del cálculo. Teorema fundamental del cálculo. ¿Qué dice el teorema fundamental del cálculo? Dice, si tenemos una función que es continua en un intervalo cerrado, y tenemos una f mayúscula que le llamamos una antiderivada, de f en el mismo intervalo. Entonces decimos que la integral de a a b de f de x es igual a f de a menos f de b. Quiero mencionar algunas cosas importantes con respecto de este teorema fundamental del cálculo. Una de ellas es la siguiente, que aquí me está pidiendo que sea una función continua en un intervalo cerrado, ¿ok? Y estamos hablando de la antiderivada en ese intervalo, ¿ok? Esto es porque puedo tener, no sé, puedo tener una función en trozos, digamos algo así, ¿ok? Entonces, que sea una función que está dada en trozos y a lo mejor yo quiero calcular la integral de esta función. Quizá no voy a poder calcularla toda como una expresión continua, pero sí voy a poder hablar de la integral en algunos segmentos que pueda tener esta función, ¿ok? Entonces, no me pide que sea continua en todos los reales, sino solamente dice, basta con que sea continua en un intervalo, ¿ok? Bueno, esto es lo primero que quiero que notemos. Y la otra cosa es que aquí me dice f, esta f mayúscula le dice una antiderivada. Es decir, integrar es como llevar un proceso a la inversa de derivar. ¿De qué hablamos? Lo voy a mencionar ahora.
no sé, vamos a suponer que tenemos f de x igual a x cuadrado. Ok, entonces queremos saber cuál será la antiderivada de esa f de x. Ok, ¿cuál puede ser, qué función puede ser una antiderivada de f? Es decir, lo contrario de derivar, es decir, ¿qué función al derivarse me da esta f? Es otra forma de esta pregunta. ¿Qué función al derivarse da f? Lo voy a ser más específica. Da como resultado f. ¿Qué función cuando la derivamos nosotros obtenemos f? Y nos empezamos a preguntar, ay, bueno, entonces esta función, ¿de dónde viene? O sea, ¿cuál es la función que se derivó para que nos diera esta función como resultado? ¿Qué puedo hacer para encontrar esta antiderivada? Bueno, pues en estos momentos ya debemos tener un conocimiento de la derivada, de la derivación, y entonces nosotros observamos la función en cuestión, que es esta, y observamos que es una potencia. ¿Ok? Entonces, si es una potencia, pues en lo primero que voy a pensar es en la regla de derivación de la función potencia. ¿Ok? Entonces, mi regla de derivación de la función potencia dice que si yo quiero derivar x a la n, su resultado va a ser nx a la n menos 1. ¿Ok? Entonces, pensemos aquí es derivar. O sea, tengo esta función y quiero obtener su derivada. Ahora pensemos en el sentido inverso. Es decir, tengo la derivada, quiero obtener la función. ¿Ok? En ese sentido, la integral funciona en sentido inverso. La derivada funciona, digámoslo, en este sentido. Aquí. ¿Ok? Aquí voy a poner así, de derivada. Entonces, ahora voy a pensar al revés. Bueno, aquí, fíjense cómo fue el exponente que se obtuvo. Aquí dice, es el exponente n menos 1. Mi exponente en este caso es 2. Si n menos 1 es 2, ¿cuánto sería n? Lo voy a escribir. Si n menos 1 es 2, ¿cuánto sería n? Pues lo único que tengo que hacer es un despeje sencillo y obtendría que n tendría que ser 3. Quiere decir que cuando se deriva una función con un exponente cúbico, voy a obtener una función con un exponente cuadrado. Pero exactamente ¿cuál función? Voy a escribir eso. Entonces, mi primer candidato para esta antiderivada, que aquí vemos que la antiderivada se escribe con una F mayúscula, mi primer candidato va a ser, en este caso, x a la 3, ¿verdad? Porque estoy diciendo que n tendría que ser 3. X a la 3. Sin embargo, cuando nosotros derivamos x a la 3, ¿qué obtenemos?
La derivada de esto es 3x cuadrada. Aquí tengo un problema. Yo aquí no tengo un 3. ¿Qué quiere decir entonces? Pues quiere decir que ese 3, de alguna manera, se debe de haber, se debe de haber quitado, digámoslo así, para que no apareciera en la función que estoy buscando. Entonces, este 3, ¿qué operación está haciendo? En este caso está haciendo una multiplicación. ¿Cuál es la operación contraria? Recuerden que aquí estoy hablando como en sentido contrario. Entonces, la operación contraria de multiplicar, pues es dividir. Entonces, ¿qué sucede si a mi función original, o sea, la que se va a derivar, yo la divido entre 3? Lo voy a escribir. X cúbica entre 3. Entonces, vamos ahora a derivarla. Estoy escribiendo F minúscula para hablar de la derivada. Entonces, la derivada, vamos a construirla completa. Aquí tiene un tercio multiplicando. Entonces, la regla de la constante multiplicando dice que se tiene que permanecer esa constante, que en este caso es un tercio, ¿ok? El 3 está abajo como denominador. Debo tener cuidado que permanezca abajo como denominador, ¿ok? Entonces sería un tercio por la derivada de x cúbica, que es 3x cuadrada. ¿Y qué pasa aquí? Pues que voy a tener un 3 multiplicando y dividiendo. Quiere decir que 3 entre 3 me da 1, y entonces el resultado de esta operación va a ser solamente x cuadrada. ¿Ok? Entonces, esta función, lo voy a escribir aquí, esta función efectivamente es una antiderivada de nuestra función que nos estaban preguntando, que es x cuadrada. Ok, eso significa tener una antiderivada, o sea, tener una función que al derivarse me da la función deseada. Ok, ahora, aquí dice una antiderivada. Una. ¿Qué significa que tenga esa palabra? Bueno, pues significa que puede haber más, que no es la única antiderivada. ¿Y eso por qué lo dice? Pues porque fíjense lo que va a suceder. Ya vimos que si f es x cúbica entre 3, su derivada me da x cuadrada. ¿Qué pasa ahora si f? Entonces, por ejemplo, si yo tengo ahora la siguiente función, digamos, f igual a x cúbica entre 3 más 1. ¿Qué va a pasar con esa función cuando la derivemos? Si nosotros derivamos esta función, aquí voy a escribir f', recuerden aquí que tengo que usar la regla de la constante multiplicativa, o sea, el 1/3 que está multiplicando debe permanecer cuando nosotros derivamos, ¿ok? Entonces aquí va a quedar 1/3 y la derivada de x cúbica, que es 3x cuadrada, más la derivada de 1, que en este caso es 0. El resultado, ¿cuánto va a ser? Bueno, pues aquí tengo un 3 multiplicando y dividiendo, se cancelan, o me da 1 más bien, que al multiplicar por x cuadrada sigue siendo x cuadrada, más 0, es decir, solamente queda x cuadrada. Entonces, ¿qué observamos?
Pues observamos que esta otra función, que es diferente a la que teníamos planteada aquí, nos da la misma derivada. Es decir, esta otra función es otra antiderivada. Y en este caso yo he colocado un número 1. Pero si coloco cualquier otro número, digamos, si yo escribo, por ejemplo, f de x igual a x cúbica entre 3 más 1/2 y la derivamos, ¿cuánto vamos a obtener? Aquí escribo f', la derivada, recuerden, queda 1/3 multiplicando y multiplico la derivada de x cúbica es 3x cuadrada, la derivada de 1/2 es 0. Otra vez 3 multiplicando y dividiendo se hace 1 por x cuadrada, el resultado es x cuadrada. Es decir, tengo aquí otra función que también me da esa misma derivada. ¿Cuántas funciones voy a poder construir? Bueno, dense cuenta que aquí estoy obteniendo una nueva derivada cada vez que cambio el valor de una constante que estoy sumando. ¿Cuántas constantes voy a poder tener? ¿Cuántos valores podríamos tener? Aquí tenemos un 1, un medio, es decir, puedo tener números enteros, o puedo tener fracciones, o puedo incluso tener números irracionales. ¿Cuántos son esos? Pues hay un infinito de números que yo puedo colocar aquí sumando y que al derivar me va a dar 0. Quiere decir que ¿cuántas antiderivadas hay? Pues en este caso hay un infinito de derivadas. Por eso es que decimos que es una antiderivada. ¿Por qué? Porque no va a ser la única que yo pueda escribir. ¿Ok? Bueno. En este caso calculamos la antiderivada de esta función, que es una potencia. ¿Qué pasa si ahora tengo, digamos, otra función? Aquí voy a poner otro ejemplo. ¿Qué pasa si yo tengo ahora una función como esta? Esa función, 2 seno de x. Y me estoy preguntando, ¿cuál podría ser su antiderivada? Bueno, pues ahora tengo una función seno. ¿Qué función al derivarse me da seno? Pues la función coseno. Cuando yo derivo la función coseno, obtengo seno, pero no es verdad esto que acabo de decir, no obtenemos seno, obtenemos menos seno. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tengo que agregar un signo menos aquí. Y para poder usar esta regla de la constante multiplicativa, tengo también que anexar esa constante. Pues ahí tengo una antiderivada de esta función. ¿Por qué? Pues porque esta función, cuando la derivo, recuerden esta regla de la constante multiplicando, se tiene que quedar, y la derivada de coseno me da menos seno de x. He colocado paréntesis para indicar que estamos multiplicando. Menos por menos da más. Y el resultado va a ser 2 seno de x. Que efectivamente es la función que nosotros teníamos aquí originalmente. ¿Qué quiere decir? Que he encontrado una antiderivada de esta función.
¿Y cuántas antiderivadas puedo encontrar? Bueno, tantas como constantes se me ocurra que le puedo yo sumar. Es decir, otra antiderivada puede ser esta. Fíjense ahora cómo estoy anotando ese número. Sigue siendo un número, su derivada sigue siendo 0. ¿Ok? Entonces, ¿por qué lo estoy escribiendo así? Pues puedo yo escoger el número que yo quiera, su derivada siempre va a ser 0, pero quiero mostrarles que no importa si el número es entero, si es racional, si es negativo, ¿ok? Su derivada siempre va a ser 0, así que yo le puedo poner cualquier constante y esta función va a seguir siendo una antiderivada de esta. ¿Ok? Voy a calcular una antiderivada más. Digamos que ahora, bueno, este sería un segundo ejemplo, porque ya habíamos hecho otro, un tercer ejemplo. Digamos que ahora tengo esta función. Y me pregunto cómo podría ser una antiderivada. Bueno, sí lo puedo poner de esta forma. Entonces, observen primero que tenerla escrita así es lo mismo que esta otra forma. ¿Por qué? Por las leyes de los exponentes. Entonces tengo un exponente. ¿Qué quiere decir? Que puedo usar la regla de derivación de los exponentes. Recordamos que la derivada de x a la n es nx a la n menos 1. Aquí mi n menos 1 es menos 4. Lo voy a escribir. ¿Eso qué quiere decir? Pues que yo puedo despejar y obtener un valor para n. ¿Ok? Entonces el exponente de la x tendría que ser menos 3. Pero esta función, de acuerdo con la regla de derivación del exponente, cuando derivamos esta función, ¿qué obtenemos? Bueno, aquí dice que voy a obtener menos 3 x a la menos 4. De acuerdo con la regla de derivación de las potencias, que queda la potencia multiplicando y le restamos 1 a la potencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué observamos? Pues que su derivada, efectivamente tenemos un x a la menos 4, pero que aquí tenemos un menos 3 que acá no tenemos. Y entonces, ¿cómo hago con ese menos 3? Bueno, como está multiplicando, pues la operación contraria a multiplicar será dividir. Entonces, divido la función que estoy proponiendo, en este caso entre 3, y le voy a colocar un signo menos para que al multiplicar por este signo menos, pues pueda ser positivo. Bien, ahora voy a volver a derivar, pero ahora voy a derivar menos x a la menos 3 sobre 3. Ok, entonces la derivada, fíjense, tengo que aplicar lo de la constante multiplicando, es decir, un tercio se tiene que quedar como una constante que está multiplicando nuestra función que queremos derivar, y me va a quedar un tercio de la derivada de x a la menos 3, que va a ser menos 3x a la menos 4. Entonces, menos por menos da más, 3 entre 3 da 1, y entonces el resultado me queda x a la menos 4. Ahora sí, es la función que queríamos, es decir, hemos encontrado una antiderivada.
¿Cuál es esa antiderivada? Bueno, pues es esta, perdón, esta no, me estoy equivocando, es esta función. Esa es una antiderivada. ¿Cómo encuentro otras antiderivadas? Bueno, pues puedo ir colocando constantes. Bueno, ¿cuál es la conclusión de este video? Que pues para poder calcular una antiderivada, lo que tengo que hacer es pensar en un procedimiento inverso al de derivación. Entonces, dada una función, yo me pregunto, ¿qué función al derivarse me da esta? Trato de construirla y así puedo calcular una antiderivada. Esto, más allá de los métodos de integración, porque recordemos que la antiderivada, de acuerdo con lo que dice el teorema fundamental del cálculo, lo vamos a recordar que es lo que dice. La antiderivada es lo que me da origen a la integral. ¿Ok? ¿Qué dice el teorema fundamental del cálculo? Pues dice que si yo tengo una antiderivada, entonces la integral, que en este caso la definimos como la integral de a b de la función que queríamos obtener, pues es esta antiderivada en b ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Pues que para poder obtener esta integral tengo que conocer esta antiderivada. Es decir, al estar calculando antiderivadas, lo que estamos haciendo es precisamente integrar. ¿Ok? Entonces hasta aquí es la idea de este video, que podamos ver qué estoy haciendo cuando estoy integrando. Más allá de los métodos de integración que existen, que son muchos y muy variados, y de los cuales pues vamos a hablar en videos posteriores. ¿Ok? Hasta luego.